Voy a compartir la pantalla de mi PC a continuación. Puede el torque magnético. Entonces decimos torque sobre espiras de corriente. Si se sitúa una espira en una región de campo magnético, sobre esta espira se va a generar un torque magnético, ¿no? Debido a la fuerza magnética que se va a ejercer sobre cualquier conductor que se encuentra en una región de campo magnético. Eran las últimas ecuaciones que hemos estudiado en la clase anterior. Entonces, si bien la fuerza neta que actúa sobre una espira a lazo cerrado va a ser igual a cero, va a existir torque. Un concepto, un fenómeno similar al cálculo en física mecánica de torque sobre cuerpo rígido, ¿no? En algunos casos la fuerza es cero, pero el objeto puede girar, ¿no? La fuerza neta, perdón, es cero, pero el objeto puede girar, ¿no? En vigas, ¿no? En escaleras, se daba en problemas de física mecánica, ¿no? En estática en particular. Entonces, decimos, para nuestra espira, vamos a suponer que tenemos una región de campo magnético. Estas líneas azules de izquierda a derecha representan líneas de campo magnético. Si en esta región, estas líneas de campo magnético en primera instancia están en el plano de la pantalla que ustedes están observando, ¿ya? Entonces, si en este plano ubicamos una espira rectangular de lados A por B, y además en esta espira circula una corriente eléctrica, una corriente I, como se muestra en la figura. Esta espira está girando en esta espira rectangular, perdón, esta corriente está girando en esta espira rectangular en sentido antihorario, como pueden observar. Entonces, sabemos que sobre estos conductores se va a ejercer fuerza magnética. También sabemos que la fuerza neta es cero. Ese detalle también vamos a observar durante el análisis numérico. Entonces, vamos a calcular la fuerza en los distintos segmentos de esta espiral rectangular. Con fines académicos se considera espiral rectangular, pero la ecuación final que vamos a obtener en este acápite sirve para espiras de cualquier forma, circular, en forma de triángulo, deforme, porque solo va a ser necesario el cálculo del área, como vamos a observar posteriormente, ¿ya? Entonces, continuamos. Vamos a dividir esta espira en 4 segmentos. Voy a permitir que ingrese uno de sus compañeros que está solicitando el ingreso. Hasta el minuto 15, 20 vamos a permitir, ya después ya no vamos a interrumpir la clase. Puede ocurrir distintos aspectos, vamos a considerar, pero no mucho, ¿no? Media hora ya no, ¿no? Bueno, entonces dividimos en estos segmentos. Primero, la fuerza magnética sobre un conductor que transporta una corriente está dado por esta ecuación, ¿no? Fuerza magnética vector va a ser igual a corriente que circula en el conductor multiplicado por este producto vectorial de L cruz B mayúscula, ¿no? L es un vector que tiene como módulo la longitud del conductor y dirección y sentido el mismo que el de la corriente. Así determinamos ese vector L. Esta ecuación nosotros conocemos, ¿no? A continuación identificamos los segmentos que habíamos indicado. Este va a ser mi segmento 1, el lado derecho de esta espira. Voy a permitir el ingreso a uno de sus compañeros que está solicitando. El lado 2 va a ser el de la parte superior, el lado 3 va a ser el lado izquierdo de esta espira rectangular, el lado 4, el lado que está en la parte inferior, ¿no?
de este rectángulo que pueden observar ustedes. Y vamos a determinar la fuerza sobre estos segmentos, sobre estos 4 segmentos. En primera instancia, sobre el segmento 2 y 4. Para ello vamos a calcular el módulo de la fuerza magnética en primera instancia, luego su dirección y sentido. El módulo sería el módulo de este producto vectorial y está dado por cociente, módulo del vector L, que sería la longitud del conductor, módulo del campo magnético B mayúscula, la densidad de flujo magnético, seno de θ, donde θ es el ángulo entre el vector L y B. Sería el ángulo entre el sentido de la corriente, dirección y sentido de la corriente, y el campo magnético B. Para 2 y 3, vamos a hacer el cálculo en primera instancia y vamos a observar que para los segmentos 2 y 4, los segmentos que están en la parte superior y en la parte inferior, la fuerza magnética en módulo va a ser igual a 0 newtons. ¿Por qué? Considerando esta ecuación, el ángulo que va a formar para el segmento 2, el vector L y el campo magnético va a ser 180 grados, y seno de 180 grados va a ser 0. Para el segmento 4, L y B van a formar 0 grados, por lo tanto, seno de 0 va a ser 0 también. Ese dato apuntamos acá, ¿no? Esto debido a que θ2, el ángulo que forma en el segmento 2, L y B, va a ser 180 grados, y en el segmento 4, el ángulo que forma L y B va a ser igual a 0 grados. Entonces, sobre los segmentos 2 y 4, la fuerza magnética es nula. Para el segmento 1 y 3, ahora vamos a calcular. Para 1 y 3. Vamos a considerar primero la fuerza sobre el segmento 1. Entonces, acá aplicamos la ecuación del módulo, decimos cociente, módulo de L, sería la longitud de este segmento, que sería igual a B, porque esta espira rectangular tiene A por B lados, ¿no? Entonces, este segmento tiene una longitud igual a B, por el módulo del campo magnético, por el seno del ángulo que forman los vectores L y B. Se puede observar en la gráfica que si la corriente va de abajo hacia arriba en el segmento 1, entonces está formando 90 grados. Aquí ponemos seno de 90 grados. Como seno de 90 grados es igual a 1, la fuerza sobre el segmento 1 en módulo va a ser cociente B minúscula por B mayúscula. B minúscula es la longitud de este segmento. Para el segmento 3. Bueno, acá mostramos el análisis que realizamos para determinar el ángulo θ, ¿no? Para evaluar este producto vectorial, ¿no? En primera instancia ubicamos L, que es un vector que tiene la misma dirección y sentido que la corriente, entonces va a estar hacia arriba. El campo magnético es horizontal, de izquierda a derecha, ubicamos acá, y aplicamos la regla del producto vectorial, ¿no? Hay que determinar el vector L cruz B. Ese vector va a estar entrando en el plano, ¿no?, de la imagen que tenemos, F1. Y con este análisis determinamos además del módulo la dirección y sentido de la fuerza sobre el segmento 1. Esta fuerza en el plano que hemos considerado inicialmente va a estar entrando aquí con este círculo y esta cruz, indicamos que fuerza 1 en este segmento está entrando en el plano de ese segmento, ¿no?, del conductor. Entonces hemos determinado el módulo, dirección y sentido. También en la última gráfica de vectores, se puede observar que el ángulo entre B mayúscula y L es 90 grados, como habíamos indicado en un inicio. Eso sería para el segmento 1. Para el segmento 3. Para el segmento 3 tendríamos corriente, longitud del conductor, que sería B nuevamente, para este segmento 3, módulo del campo magnético, B mayúscula, seno de 90 grados. De igual forma, se puede observar que si la corriente en el segmento 3 fluye de arriba hacia abajo, entonces vamos a tener el vector L, que va a ir de arriba hacia abajo, formando 90 grados con las líneas de campo magnético. Entonces, como seno de 90 grados es 1 nuevamente, el módulo de la fuerza 3 sería igual a I B minúscula por B mayúscula nuevamente.
Para determinar la dirección y sentido de la fuerza sobre el segmento 3, volvemos a realizar el análisis, que se recomienda ese análisis para determinar la dirección de la fuerza. Les recomiendo que ustedes siempre los realicen de esta manera. Consideran 3 ejes ortogonales y sobre estos colocan los vectores L y B para determinar el sentido de la fuerza magnética. Entonces, como hemos observado, en el segmento 3, la corriente fluye de arriba hacia abajo y L va a tener ese sentido, esa dirección y sentido vertical de arriba hacia abajo. El campo magnético no cambia de dirección, es de izquierda a derecha. Por lo tanto, acá L cruz B sería un vector que va a tener este sentido, la fuerza 3. Entonces, en el plano inicial, donde está mi espira rectangular, graficamos esta fuerza 3 de la siguiente manera. Un círculo con un puntito que significa que está saliendo del plano de la gráfica la fuerza F3. Como pueden observar, F1 y F3 tienen la misma dirección, sentidos opuestos y el mismo módulo, de tal forma que si calculamos la fuerza neta va a ser 0. Pero como es un cuerpo rígido, ¿no? Es una espira, entonces va a tender a rotar. A continuación vamos a calcular el torque magnético debido a estas fuerzas. Ese es el procedimiento que vamos a realizar a continuación, ¿ya? Entonces, para ello, con fines didácticos, para el cálculo del torque, se grafica esta gráfica de la espira rectangular en la región de campo magnético en vista lateral, ¿no? Como si el observador, que somos nosotros, viéramos a esta espira desde el segmento 4, ¿no? Y esta sería la gráfica que vamos a considerar. Vista en sección transversal de este esquema. Tenemos las líneas de campo magnético, como están estos segmentos. Una línea nomás vamos a observar viéndolo desde el lado 4. Y la espira sería la siguiente, ¿no? O sea, esa línea de color negro, tal vez no se nota en primera instancia, y en esta espira, en este esquema de vista de sección transversal, también se considera el sentido de la corriente de la siguiente manera. En el segmento 1, la corriente, como está dando vueltas en esta espira en sentido antihorario, va a estar entrando y en el segmento 3 va a estar saliendo. Vamos a representar esa circulación de corriente como para la corriente en el lado 3, en el segmento 3, con una cruz entrando y con un círculo y una cruz entrando, y en el segmento 4 con un círculo y un puntito, de esta manera. Bueno, este es el lado A, ¿no?, de mi espira rectangular. Acá estaría la corriente I en el lado 3 saliendo. Esta no es la fuerza, aclaro, es la corriente. Y en el lado 1 está entrando la corriente. En primera instancia representamos la corriente, ¿no? En vista de sección transversal, entonces el plano de la espira está alineada, ¿no?, con la línea de campo magnético. Espero que esté claro esta gráfica. A continuación vamos a graficar las fuerzas F1 y F3 sobre los segmentos 1 y 3, ¿no?, que serían las siguientes. F1 está entrando en la vista inicial, ¿no? Va a ser de arriba hacia abajo, y esta va a ser F3. En el lado 3 está saliendo. Estas fuerzas, como hemos indicado, tienen el mismo módulo, pero van a generar un torque. Ahora vamos a calcular el torque. Inicialmente, este cálculo que vamos a realizar es el más sencillo. Posteriormente vamos a generalizar el cálculo del torque magnético. Entonces decimos, si consideramos que el centro de la espira, el centro del lado A es el eje de giro para calcular el torque. Acá tenemos A medios, o sea, este puntito está a la mitad del segmento A. Vamos a observar, podemos realizar el cálculo del torque y vamos a observar que esta fuerza F1 va a hacer que gire, considerando este eje de giro, esta espira en sentido horario. La fuerza F4 va a generar un torque en el mismo sentido, considerando este eje de giro. Por lo tanto, para determinar el torque total, tendríamos, como ambas fuerzas
hacen que gire esta espira en el mismo en sentido antihorario, tendríamos que sumar, ¿no?, los momentos. Eso vamos a realizar a continuación. Entonces, este sería el sentido de giro, como hemos indicado, en sentido horario, ¿no? El cálculo del torque sería cálculo del torque magnético generado por todas las fuerzas, o sea, la fuerza F1 y F3, va a ser igual a la suma, ¿no?, del momento respecto a O generado por la fuerza F1 más momentos respecto al eje de giro, que es el punto O, generado por la fuerza F3. Teníamos un procedimiento resumido en física mecánica, no sé si se acuerdan. El cálculo del torque era el módulo de la fuerza por la distancia perpendicular, medida desde el eje de giro a la línea de acción de la fuerza. Ese concepto vamos a considerar, ¿ya? Entonces vamos a decir, momento generado por la fuerza F1 sería igual a módulo de la fuerza F1 por L1 perpendicular, distancia 1 perpendicular, más F3 multiplicado por la distancia 3 perpendicular. Si observan ustedes en la gráfica, la distancia 1 perpendicular y la distancia 2 perpendicular son igual a A medios. Entonces, en esta ecuación reemplazamos y realizamos el cálculo del momento magnético. L1 es igual a A medios, L3 perpendicular es igual a A medios también. Voy a permitir el acceso a uno de sus compañeros. Entonces, ya tendríamos las distancias perpendiculares, reemplazamos y el momento generado por la fuerza magnética sería igual a, reemplazamos en esta última ecuación, ¿no?, módulo de la fuerza F1, hemos calculado, es LB minúscula por B mayúscula por A medios, más F3 tiene el mismo módulo, y la distancia A medios también es igual a la distancia 3 perpendicular. Sumamos estos términos que son iguales, entonces un medio más un medio va a ser 1 nomás, por lo tanto, módulo del torque magnético sería igual a L B minúscula por B mayúscula por A. Ordenando esta ecuación, si agrupamos B por A, observamos que B por A es el área de este rectángulo, entonces le vamos a asignar símbolo A de área. Entonces, el momento sería igual a momento generado por la fuerza magnética. Para esta espira de una vuelta de conductor sería igual a I, cociente que circula en la espira, a área por módulo del campo magnético. Esta sería la ecuación para esta situación para calcular el torque magnético. Pero no solo podemos tener una vuelta, sino n vueltas, ¿no? Entonces, si consideramos las n espiras, que de forma general podemos tener 2, 3, 4, 5, entonces decimos, para n espiras, el momento generado por la fuerza magnética va a ser igual a N y A por B. Es, número de vueltas por cociente, por área, por módulo del campo magnético. Ese sería el momento magnético. Como vamos a observar, este es el momento magnético máximo que se puede generar en una espira. Y vamos a calcular por esta ecuación. Esto de momento magnético máximo, pues ruego, por favor, esperen a la siguiente diapositiva para aclarar, ¿no?, porque es el momento máximo. Pero aquí apuntamos, ¿no?, ese detalle. Inge, ¿Sí? ¿podría explicar la ecuación después de la gráfica de A medios fuerza que hizo en la sección transversal? F1 por y 1 por F3, ¿eso no sería negativo? Porque uno entra y el otro sale. Esa partita, ¿podría aclararme, por favor, Inge? Acá. Sí, ahí, justo ahí. ¿No sería negativo F1 y el F3 porque está saliendo? Esa partecita, ¿me podía aclarar, por favor, Inge? Ya, ¿cómo no? Recuerden que aquí estamos calculando el torque. ¿Recuerdan cómo se calculaba el torque? Momento magnético total. Observábamos qué momentos hacen que el cuerpo rígido gire en sentido horario y qué momentos hace que el cuerpo rígido gire en sentido antihorario, ¿no? Y si todos
todos los torques generados por fuerzas que giran en un solo sentido, los sumábamos y restábamos los torques que generaban que las fuerzas, que eran generadas por las fuerzas que hacían que el cuerpo rígido gire en otro sentido. Entonces, acá estamos calculando el momento. Entonces, hemos observado, ¿no? Aquí, en este mi análisis, que la fuerza F1 hace que si este es mi eje de giro, el centro O, el punto O, esta fuerza F1 hace que gire el cuerpo rígido en sentido horario, ¿no? Con respecto a este eje de giro. Y para la fuerza F3, el mismo sentido de giro va a producirse. Por lo tanto, acá decimos, ambos torques van a tener el mismo sentido, por eso acá, y van a hacer que gire en sentido horario, ¿no? Como hemos indicado con esta flecha y la letra W, ¿no? Sentido de rotación. Entonces, los momentos generados por estas fuerzas hay que sumarlo. Por eso hemos dicho, momento generado por la fuerza F1 más momento generado por la fuerza F3 es igual a el momento generado por todas las fuerzas, ¿no? Magnéticas. Y posteriormente solo aplicamos el procedimiento que conocemos en física mecánica, ¿no? Para calcular el momento generado por la fuerza F1 decimos módulo de la fuerza porque ya los signos ya hemos considerado, ¿no? Acá, cuando observamos los sentidos de rotación. Recuerden que el vector torque puede estar entrando en la pantalla o saliendo de la pantalla, en el plano de la pantalla, ¿no? En nuestro caso va a estar entrando, ¿no? En la pantalla, ¿no? Ese punto no quisiera complicar, ¿no? Por eso ya no hemos considerado los sentidos de las fuerzas, porque acá estamos sumando momentos y hemos determinado qué sentido de rotación va a generar. No sé si ha quedado claro. Sigue, ahora sigue. ¿Ya? Pueden realizar sus consultas si existe alguna duda en el procedimiento que estamos empleando y a la medida de lo posible yo voy a tratar de aclarar los conceptos. ¿Ya? ¿Alguna consulta más? En cada diapositiva yo les voy a dar una pausa de 1 minuto, así, para que ustedes analicen las ecuaciones que se están considerando y puedan realizar sus preguntas. ¿Ya? Yo también un poquito haga descansar mi garganta, ¿no? Ese va a ser el procedimiento de todo el semestre. ¿Ya? 1 minuto, a lo mucho, ¿no? No más. También ese tiempo les va a dar para tomar sus apuntes, anotar cosas, conceptos que ustedes creen importantes, ¿no? Bueno, si no hay consultas, puedo pasar a la siguiente diapositiva. Si necesitan un tiempo extra más para tomar alguna nota que ustedes creen importantes, me indican nomás, ¿ya? Me dicen, por favor, un momento más, y yo voy a entender, ¿no?, la situación. Pero recuerden que esta diapositiva, a partir de las 6 de la tarde, siempre las diapositivas o los ejercicios que se resuelvan, van a tener acceso, ¿no?, a los apuntes de las clases a partir de las 6. Para los que no
puedan llegar a la hora de la clase por X o Z razón. En algún momento siempre hay problemas, muchachos. Entonces van a tener el material de la clase. ¿Puedo continuar? ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí, Inge. Muchas Sí, gracias. Inge. Gracias. Continuemos. Ahora vamos a generalizar este cálculo, ¿ya? Con este análisis previo, vamos a generalizar y vamos a decir, si el campo magnético B forma un ángulo tita menor a 90 grados, con el plano de la espira, entonces tendríamos la siguiente gráfica, ¿no? Suponemos que tenemos líneas de campo magnético, las que hemos considerado, y vamos a considerar la última gráfica, ¿no? La vista transversal, ¿ya? Y la espira se ha azotado un poco, ¿ya? A esta posición. Antes el plano de la espira coincidía con las líneas de campo magnético, ¿no? Pero ahora azotado un poco en la vista de la sección transversal, ¿no? Y seguimos manteniendo el mismo sentido de rotación de la corriente en la espira, ¿no? Este sería el segmento 3, donde la corriente está saliendo, y este sería el segmento 1, donde la corriente está entrando. Entonces ahí tengo mi espira. Este ángulo tita que consideramos, que estamos considerando, y se considera para generalizar el análisis que hemos realizado en la diapositiva anterior, es este. Consideramos, en primera instancia, una línea perpendicular al plano de la espira. Esta es esa línea perpendicular, y el ángulo tita es el ángulo que forma el campo magnético y esta línea perpendicular. Entonces, vuelvo a reiterar, porque es importante, siempre vamos a considerar una línea perpendicular al área de la espira. Aquí este cuadradito representa, como siempre, ángulo de 90 grados, y tita va a ser el ángulo que forma esta línea perpendicular al área de espira con las líneas de campo magnético. Entonces, considerando este ángulo tita, a continuación vamos a realizar el cálculo del momento magnético, ¿no? Y suponemos que este es el punto O, que es el eje de giro, ¿no? La distancia a medios es esta longitud, que estaba marcada también en la gráfica inicial. Es el segmento 3 al eje de giro hay a medios, y en el otro segmento también, entre 1 y el punto del eje de giro va a haber a medios también. Pero para no complicar mi análisis, ya no lo anoto, para no complicar mi gráfica, no voy a acotar esta distancia a medios, ¿no? Para determinar la dirección y sentido de la fuerza que se ejerce sobre los distintos segmentos, siempre vamos a considerar 3 ejes ortogonales, ¿no? Acá anotaríamos la dirección del campo magnético, B, que es horizontal de izquierda a derecha, y para el segmento 1, en el primer segmento, el campo magnético, pero la corriente está entrando, por lo tanto, L va a tener entrando, va a tener la dirección y sentido de la corriente también. Si determinamos el producto vectorial L cruz B para determinar la fuerza sobre ese segmento, esa fuerza va a tener este sentido, ¿no? De arriba hacia abajo. Podemos anotar sobre el conductor, ¿no? Acá, fuerza F1. Para este segmento, la fuerza en el segmento 3, nuevamente, para determinar la dirección y sentido, podemos considerar esos 3 ejes ortogonales, colocamos el sentido del vector L y B. B es horizontal de izquierda a derecha, y L va a estar saliendo, como hemos indicado, ¿no? La corriente sale en este segmento del plano que estamos observando de la pantalla. En este caso, el vector fuerza magnética, al determinar el producto vectorial L cruz B, determinamos que es de abajo hacia arriba, y marcamos sobre nuestra espira de esta manera. Entonces, estas fuerzas F1, F3 generan el torque, ¿no? Y hace que esta espira gire en sentido horario, ¿no? Como hemos observado. Y acá vamos a prolongar las líneas de acción de F1 y F3. Y se puede observar que vamos a formar triángulos rectángulos, ¿no?
de las mismas dimensiones en la parte superior a las líneas de campo magnético e inferior. Si consideramos que acá existe el ángulo alfa, ese ángulo alfa también se refleja acá. Como tita más alfa tiene que ser igual a 90 grados porque esta línea es perpendicular al plano de la espira, entonces el ángulo tita vamos a decir que se refleja en este segmento, en este lado, en este ángulo, pero entre estas líneas, en esta región, el ángulo tita, y en el triángulo superior también se va a reflejar acá. Tita más alfa tiene que ser igual a 90 grados y ahí tenemos dos triángulos rectángulos. Ya una vez que hemos observado dónde se refleja este ángulo tita, podemos calcular el torque magnético, determinando las fuerzas magnéticas. Entonces, vamos a seguir un procedimiento similar al que hemos realizado en el cálculo anterior, en la diapositiva que hemos pasado. Vamos a calcular por segmentos, segmento 1, 2, 3 y 4. Vamos a mantener la numeración de los segmentos, ¿ya?, iniciales. Entonces, como sabemos, fuerza magnética en vector lo calculamos con esta ecuación, cuyo módulo sería igual a cociente módulo de L, o sea, longitud del conductor en ese segmento, módulo de la densidad de flujo magnético, B mayúscula, seno de tita. Con esas dos ecuaciones vamos a determinar fuerza y torque magnético. Para los segmentos 2 y 4, las fuerzas que se ejercen sobre los segmentos 2 y 4, al estar el conductor ya no alineado con el campo magnético, va a existir estas fuerzas, pero van a ser de sentido opuesto, de tal forma que no generen torque. Esta parte yo no lo voy a explicar porque no es de interés es calcular el torque, pero ustedes pueden hacer un análisis. Sobre los segmentos 2 y 4 se va a generar fuerzas, una fuerza va a estar entrando del plano de la pantalla que ustedes están observando y la otra fuerza va a estar saliendo. Van a tener el mismo módulo y se van a anular. Ese análisis, reitero, para no complicar, con fines didácticos, para no complicar mi análisis, no lo voy a realizar. Fuerza en 2 y 4, vectores van a ser de esta manera, van a tener el mismo módulo y sentidos opuestos, ¿no? De tal manera que fuerza 2 y fuerza 4 van a ser C. Y van a pasar por el eje de giro, no van a generar torque. No realiza torque esas fuerzas. Para 1 y 3 es el objeto de estudio. Esta parte ustedes pueden verificar con detalle, considerando los ángulos alfa, que es el ángulo que me permite calcular el ángulo entre L y B, ¿no? Les luego revisar. Entonces, para 1 y 3. Para 1, vamos a aplicar esta ecuación del módulo para este segmento. Como ya tenemos en las gráficas las direcciones de L y B, diríamos cociente por módulo de L, que sería el segmento B, la longitud del segmento B, módulo del vector campo magnético, B mayúscula, seno de 90 grados. En la gráfica se puede observar que el ángulo entre L y B continúa siendo 90 grados. Por lo tanto, la fuerza F1 sería I, B minúscula por B mayúscula. Para la fuerza sobre el segmento 3, nuevamente aplicamos la ecuación del módulo, cociente por longitud del conductor, B minúscula, módulo del campo magnético, B mayúscula, seno de 90 grados. En la gráfica superior acá también de los ejes ortogonales, se puede observar que L y B continúan formando 90 grados. Por lo tanto, la fuerza en módulo 1 y 3 siguen siendo del mismo valor. Cálculo del torque magnético. Ahora, para calcular el torque magnético, la distancia perpendicular entre el eje de giro y la línea de acción de las fuerzas ha cambiado, ¿no? Entonces, pero vamos a seguir un procedimiento similar, ¿no? Decimos, la fuerza F1, si el eje de giro es el punto O, va a ser que mi espira, considerada como cuerpo rígido, gire en sentido horario, y la fuerza F3 nuevamente va a hacer que esa espira gire en sentido
horario, ¿no? Por lo tanto, para determinar la fuerza, el torque neto, hay que sumar estos torques que producen el mismo sentido de rotación. Por lo tanto, el torque total generado por la fuerza magnética será la suma del torque generado por la fuerza F1 más el torque generado por la fuerza F3. Y aplicamos de manera memotécnica, ¿no? El cálculo del torque es fuerza 1 módulo por distancia 1 perpendicular más F3 por distancia 3 perpendicular. Ahora hay que determinar el E1 perpendicular y el E3 perpendicular, que ya no es a medios, ¿no? La distancia del E1 perpendicular vamos a determinar, considerando este triángulo rectángulo, la distancia medida desde el eje de giro a la línea de acción de la fuerza en forma perpendicular sería a medios por seno de tita, porque esta longitud es el cateto opuesto de este ángulo tita. L1 perpendicular va a ser igual a medios seno de tita para la parte superior. Para la parte inferior, considerando la línea de acción, para la parte inferior, ¿no? Igual el mismo valor va a salir, ¿no? Para la fuerza F1, consideramos este triángulo de la parte inferior. Si consideramos este ángulo tita, el cateto opuesto a este ángulo tita lo podemos determinar como hipotenusa por seno de tita, ¿no? La hipotenusa es a medios seno de tita. Esa sería L1 perpendicular para la parte inferior. Con un procedimiento similar para F3 obtenemos el mismo valor, ¿no? L3 va a ser a medios seno de tita. Reemplazando el módulo y los valores de L1 y L3 perpendicular, tenemos la siguiente ecuación. Módulo generado por la fuerza magnética sería igual a módulo de la fuerza F1 y B minúscula por B mayúscula por A medio seno de tita más módulo de F3, que es igual a I por B minúscula por B mayúscula por L3 perpendicular, que es el mismo valor, ¿no? A medio seno de tita. Tenemos un medio más un medio, entonces vamos a tener I, B minúscula, B mayúscula, A seno de tita. Nuevamente podemos ordenar esta ecuación para determinar el área de la espira. Lado A por lado B es igual al área de la espira, y A mayúscula va a ser el área de la espira. Entonces la fuerza magnética estaría dado por esta ecuación. De forma general, para una espira que se encuentra en una región de campo magnético, donde I es cociente, A es área de la espira, B es módulo del campo magnético, seno de tita. Y tita es el ángulo que forma la línea perpendicular al plano de la espira. Nuevamente podemos decir, para n espiras, este análisis será para una vuelta de conductor. Para n espiras multiplicamos por n esta ecuación. Entonces decimos, fuerza magnética va a ser igual a NI a B seno de tita. Se acuerden que hemos hablado de módulo, ¿no? Y nunca hemos hablado de dirección y sentido del torque magnético. Se puede obtener una ecuación general en forma vectorial para el cálculo del torque magnético, definiendo una nueva magnitud, el momento dipolar magnético. Entonces vamos a definir momento dipolar magnético. Vamos a utilizar la notación de M minúsculo para momento dipolar magnético. Momento dipolar magnético M va a ser igual a esta expresión. N, número de vueltas de la espira, de forma general, y corriente que circula en la espira. A es el vector área, ¿no? Utilizando nuestros conceptos de cálculo 2 para área, el área puede ser positivo o negativo, ¿no? Dependiendo de si consideramos un área que esté saliendo o entrando en los planos que vamos a analizar. Entonces, el área vector va a ser igual, va a tener un módulo A y va a estar multiplicado por el vector unitario N, ¿no? Que va a poner el sentido para mi área. Entonces, de forma general, vamos a decir que M va a estar, por favor, presten atención acá en la gráfica del cálculo del torque magnético. M sería este vector que va a estar, va a tener la misma dirección que esta línea perpendicular,
al plano de la espira, y el sentido va a ser determinado por el sentido de circulación de la corriente. Si la corriente está circulando en sentido antihorario, este vector M estaría saliendo del plano de la espira. Si la corriente circula en sentido horario, este vector M va a estar entrando en el plano de la espira. Esa va a ser la regla. Sentido antihorario saliendo y sentido horario entrar. Pero siempre va a ser perpendicular al plano de la espira. Entonces, si consideramos este vector M, tal cual lo hemos definido, podemos determinar una ecuación vectorial para el momento magnético. Entonces, este va a ser la definición de momento dipolar magnético. Un vector que tiene un módulo igual a N por I por A. N número de vueltas y cociente A área de la espira. N vector unitario que da la dirección y sentido de N depende de la circulación de la corriente. Si la corriente circula en sentido antihorario, N positivo. Si la corriente circula en sentido horario, N negativo. Entonces, el torque magnético como vector, considerando este vector momento dipolar magnético, podemos calcularlo mediante esta expresión. M vector, momento dipolar magnético, torque magnético vector, va a ser igual a M minúscula cruz B mayúscula, siendo M minúscula momento dipolar magnético. Entonces, esta es la ecuación vectorial para el torque magnético. Si determinamos el módulo de este producto vectorial, del torque magnético, considerando este producto vectorial M cruz B, diríamos el módulo sería igual a módulo de M, que sería NIA, módulo de B, B mayúscula, seno del ángulo que forman ambos vectores. Como se puede observar en la gráfica, M y B forman un ángulo θ. Y es la misma ecuación que hemos determinado acá, ¿no? Cuando hemos dicho para N espiras, debajo, hemos dicho que M es igual a NIA, B seno de θ. Esa sería la ecuación general para el cálculo del torque magnético. En los problemas tipo examen se utiliza esta ecuación, ¿no? Esta última ecuación para el cálculo del torque magnético. Y básicamente se resume a conocer el módulo del campo magnético y determinar M, ¿no? La dirección y sentido de M para calcular θ y evaluar ese producto vectorial. A continuación vamos a mostrar ya ejemplos, ejercicios, pero vamos a aclarar algunos conceptos más para la determinación de M y del torque magnético. En la siguiente diapositiva, posteriormente vamos a plantear ejemplos. En esta parte, si tuvieran alguna consulta, una pregunta, podemos aclarar, y también nuevamente voy a darles un minuto para que puedan tomarse un respiro breve y tomar apuntes de algunos aspectos importantes que hemos indicado, ¿no? Ingeniero, ¿Sí? del gráfico, ¿siempre va a ser a medios? No, nosotros hemos considerado, ¿recuerdan para calcular el torque? Este punto, el eje de giro, supuesto eje de giro, ¿no? En física mecánica, podríamos poner donde nosotros queramos, ¿no? Entonces, yo he supuesto que el eje de giro va a ser al centro, ¿no? Entonces, como este es mi punto de referencia para que gire este cuerpo rígido, he dicho va a estar a una longitud, a medios, ¿no? Para el análisis. Al final, esta ecuación del torque magnético es general, sirve para cualquier espira, sea rectangular, circular, triángulo. Para el cálculo del torque magnético final, solo necesitamos conocer el área de la espira, ¿no? Y determinar M con las reglas de circulación de el pulgar derecho, dicen, de la corriente, muchos autores. A continuación vamos a aclarar ese concepto. Pero para este análisis particular yo he considerado a medios, no siempre, ¿no? O sea, yo he dicho, ¿no?, que ese va a ser mi punto de giro. ¿Recuerdan que para calcular el torque podíamos considerar un punto como eje de giro, ¿no ve? He seguido esos procedimientos normales, ¿no?, que
utilizábamos para el cálculo de torque. Esa sería la aclaración. Gracias, ingeniero. ¿Alguna consulta más? Inge, el ángulo alfa, ¿en qué momento se va a utilizar? ¿En qué? ¿Hacer un casos especiales o algo así? Gracias por la pregunta. El ángulo alfa no solo me sirve para determinar dónde tita se refleja, ¿ya? O sea, no voy a utilizarlo, ¿no? En ningún momento se utiliza en el cálculo, pero me permite determinar la distancia 1 perpendicular y distancia 2 perpendicular en función de tita. Solo se usa para eso, ¿ya? Gracias, Inge. Y tal vez aclarar acá un concepto que hemos indicado hace un momento o una afirmación que hemos realizado hace un momento. Hemos dicho que el torque magnético máximo, a ver si podemos volver, estaba dado por esta expresión, ¿no? En la anterior diapositiva hemos dicho, torque magnético máximo es el producto de N y A por B, ¿no? Y hemos continuado nuestro análisis y aquí obtenemos la ecuación general, ¿no? Volvemos y acá está, ¿no? Esta sería la ecuación, ¿no? General. NIA B seno de tita. En esta ecuación, el valor máximo del módulo va a ser cuando la función seno de tita sea igual a 1. Entonces, ¿cuándo va a suceder eso? Cuando tita sea igual a 90 grados, que era el análisis que hemos realizado en la diapositiva anterior. Si tita es igual a 90 grados, vamos a obtener el torque máximo que se produce sobre una espira. Entonces, por eso el torque máximo acá sería igual a NIA por B. Y sería el análisis anterior, de la diapositiva anterior, sería un caso particular de este análisis general. Eso más podemos aclarar. Y también, tal vez de forma memotécnica para ustedes, para que se memoricen, podemos, el momento dipolar magnético, el vector M minúscula, tiene una dirección perpendicular al área de la espira. El sentido puede ser entrando o saliendo, ¿no? Depende de la circulación, del sentido de circulación de la corriente. Si visto desde arriba, la corriente circula en sentido horario considerando visto desde arriba el plano de la espira, circula en sentido antihorario, perdón. El torque M va a estar saliendo y si circula en sentido horario va a estar entrando. El momento dipolar magnético, perdón, ¿no? Estamos hablando de M, ¿no? Pero el módulo de M va a ser igual a NIA, ¿no? N mayúscula y corriente por A mayúscula área, ¿no? De forma memotécnica, el módulo de M pueden decir que es igual a NIA, ¿no? Número de vueltas de la espira, corriente que circula por área. Ese detalle más podemos aclarar. Bueno, creo que les he dado tiempo suficiente como para tomar algún apunte, algún dato que ustedes creen importante. ¿Puedo continuar? ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí, Inge. Muchas gracias. Vamos a continuar. Vamos a aclarar algún concepto que tal vez no está claro. Determinación de dirección y sentido del momento dipolar magnético, el vector M minúsculo.
Entonces, se utiliza la regla de circulación de la corriente para determinar la dirección y sentido de momento dipolar magnético. Acá tenemos una espira circular y para determinar la dirección y sentido observamos en qué sentido circula la corriente. Visto desde arriba, la corriente circularía en sentido horario, antihorario, ¿no? Pues en este caso el vector M va a estar saliendo del plano de la espira. Su dirección tiene que ser perpendicular, ¿no?, al área de la espira, esta espira circular. Ahora puede estar saliendo o puede ser en dirección de arriba hacia abajo o de abajo de arriba, perdón, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Para este caso va a estar saliendo. Una forma sencilla es, ustedes no me ven, pero es utilizar la regla de la mano derecha, ¿no? Con la mano derecha hay que apuntar sin considerar el dedo pulgar, con el resto de los dedos, en la dirección de sentido de la corriente. Y el dedo pulgar va a apuntar en la dirección de circulación de la corriente. Perdón, en la dirección y sentido de M, ¿no? Entonces, tal vez aclarar este concepto de la siguiente manera. Estos son los dos casos, primero, ¿ya? Y luego voy a mostrarles yo cómo determino, ¿ya? Este sería el primer caso. En el segundo caso, la corriente circula en sentido opuesto, por lo tanto, la dirección va a ser perpendicular al área de la espira, pero va a tener sentido opuesto. Acá la corriente está circulando en sentido horario, entonces el momento dipolar magnético va a estar dirigido hacia abajo. Voy a dejar de compartir un momento. Para el primer caso voy a hacer el ejemplo, por favor tomen en cuenta, ¿ya? Voy a habilitar mi cámara. Entonces, para el primer caso, la corriente estaba circulando en sentido, a ustedes me ven al revés, ¿no? Esta sería mi, no, así, como invertimos. No hay caso. Mi cámara lo voltea mi imagen, está invertida. Entonces, si no voy a poder hacer esta, voy a volver a compartir la pantalla de mi PC. No puedo explicar el procedimiento del dedo pulgar, ¿no? Mejor acá. Aquí vamos a aclarar, ¿ya? Entonces decimos, miren, observen lo siguiente, esta gráfica. Con el dedo pulgar van a apuntar en este sentido, en el sentido de circulación de la corriente. Ustedes pueden hacer esa operación en sus casas. Aquí está la corriente rotando en sentido antihorario, ¿no? Perdón, con el resto de los dedos, sin considerar el dedo pulgar, apunten en ese sentido de rotación, ¿no? Y el dedo pulgar va a apuntar de arriba hacia abajo, si hacen la operación ustedes, mostrando el valor de M. Si la corriente circula en sentido opuesto, entonces la dirección va a ser la misma, perpendicular al área de la espira, pero de sentido opuesto. Esa regla pueden considerar. Si visto desde arriba la corriente fluye en sentido horario, entonces va a estar saliendo del plano de la espira el vector M. Si tiene sentido opuesto, tiene que estar entrando, pero siempre va a ser perpendicular al área de la espira. Espero que quede claro ese concepto, porque durante gran parte de este capítulo, para la resolución de ejercicios, vamos a estar considerando ese aspecto, ¿ya? Continuemos. Vamos a seguir aclarando conceptos relacionados con el momento dipolar magnético, ¿no? Considerando el momento dipolar magnético, podemos decir lo siguiente acerca del torque magnético. El torque magnético es tal que el momento dipolar magnético siempre trata de orientarse con el campo magnético. Esa es la forma más sencilla para determinar en qué sentido va a rotar una espira o tiende a rotar, ¿ya?
hay que determinar la dirección de M y observar la dirección de B. El torque va a ser tal que siempre M va a tratar de orientarse con B. Y a continuación vamos a mostrar algunas gráficas para aclarar este concepto. Por ejemplo, si tenemos una espira en el cual la corriente está circulando visto desde arriba, el plano de la espira en sentido antihorario, entonces el momento dipolar magnético va a estar saliendo, ¿no?, del plano de la espira. Y si esta espira está en una región de campo magnético, digamos esta región de campo magnético, formando un ángulo θ con este campo magnético, θ cualquiera, entonces sobre esta espira se va a ejercer torque magnético. Este torque magnético va a ser tal que M va a tratar de orientarse con B. Entonces, esta espira va a rotar en este sentido, ¿no? Aplicando este concepto de esta ecuación, torque magnético es M cruz B, determinamos este sentido de rotación, ¿no? M trata de alinearse con B. Ese sería el sentido de rotación de esta espira, ¿no?, en este caso. Entonces este concepto siempre vamos a ir aplicando. ¿En qué sentido va a tender a rotar una espira? M va a tratar de alinearse con B. Vamos a seguir aclarando este concepto con las siguientes gráficas. Entonces decimos, vamos a hacer unos cálculos sencillos para conceptualizar más los conceptos de momento dipolar magnético y torque magnético. Si se tiene una región de campo magnético en el cual se encuentran 3 espiras, vamos a hacer un cálculo previo, ¿ya?, antes de los ejemplos. El torque magnético sobre estas espiras se puede determinar siguiendo el siguiente procedimiento, ¿ya?, valga la reiteración. Entonces, digamos que tengo una región de campo magnético, la que se muestra, donde las líneas de campo magnético van de izquierda a derecha, y tengo las siguientes 3 espiras. La primera, esta es una espira donde la corriente es una vista transversal, vistas parecidas a las últimas gráficas que hemos observado, ¿ya? La corriente está saliendo de la parte superior de este conductor e ingresando, ¿no?, en la parte inferior, y estaría dando vuelta ahí, ¿no? Y esta línea representa el plano de la espira, por si acaso. Esta es la espira 1. Esta va a ser otra espira, más o menos está en la posición que hemos indicado hace un momento, de la última gráfica donde hemos hecho el análisis. La corriente está saliendo de esta parte y está entrando acá. Y acá tenemos otra espira, donde el plano de la espira coincide con las líneas de campo magnético. En este segmento está saliendo la corriente, donde se muestra el círculo con el punto, y está entrando en el otro segmento. Y esta es la espira 3. Vamos a calcular el torque magnético y cuál sería su sentido de rotación de estas espiras para estos 3 casos. Para el primer caso, vamos a aplicar para todos los casos esta ecuación. El torque magnético está dado por el producto vectorial M cruz B. Hay que determinar M. Para el primer caso, el vector M tiene que ser perpendicular al área de la espira, y aplicando la regla de circulación de la corriente determinamos para 1 que M está formando 90 grados con el plano de la espira y va a tener este sentido. Ustedes pueden realizar el análisis que hemos indicado hace un momento y determinar esa dirección de M. En la gráfica podemos observar que M ya está alineado con B. Entonces, como hemos indicado, el torque es tal que M trata de orientarse con B. En este caso, el torque magnético sería nulo. Esa primera observación podríamos realizar, pero podríamos determinarla, a ver el módulo. El módulo va a ser igual a, acá esto es módulo, por si acaso, NIA por B por seno de 0 grados, porque M y B forman un ángulo de 0 grados, por lo tanto, el torque es 0 newtons metro. Para la segunda espira, trazamos una línea perpendicular al plano de la espira y aplicamos la regla de circulación de la corriente. En este caso, el vector M va a estar en este sentido, ¿no?, perpendicular al área de la espira, y observando la regla de circulación de la corriente, estaría visto de frente el plano de la espira, estaría circulando en sentido antihorario, ¿no?
y la corriente, el vector M debe estar saliendo. En este caso, M no está alineado con B, entonces va a existir torque. M va a tratar de alinearse con B y el módulo del torque lo calculamos considerando este ángulo tita, ¿no? Tita es el ángulo entre M y B, y va a tratar de rotar en ese sentido, como se indica con esta letra W, que sería la velocidad de rotación que va a adquirir, ¿no? Si calculamos el módulo, diríamos NIA es el módulo de M, B módulo de B por seno de tita, que va a ser distinto de 0 grados, ¿no? En este caso vamos a tener torque. Para el caso 3, tendríamos que determinar nuevamente, aplicar la ecuación del torque y determinar M, ¿no? En este caso, M va a estar saliendo del plano de la espira en forma perpendicular, como se muestra en la gráfica. Como M no está alineado con B, va a existir torque, y este va a ser el caso de torque máximo, porque el ángulo tita es igual a 90 grados, ¿no? Y va a rotar en este sentido, ¿no? En sentido, para el plano que ustedes están observando, en sentido horario. Entonces el torque estaría dado por esta expresión, donde tita es igual a 90 grados y sería igual a NIA por B, que sería el torque máximo, ¿no? Cuando el vector M y B están formando un ángulo de 90 grados, vamos a obtener el torque máximo. Espero que con estos análisis se entienda mucho mejor la determinación del vector M y cuál es el sentido del torque magnético, que permite obtener un determinado sentido de rotación de la espira. Consideren las espiras como cuerpos rígidos para el cálculo del torque. Y acá hemos indicado que en el caso 3 tendríamos el caso del torque máximo. Y en los distintos valores de tita vamos a tener siempre un torque menor. Esa sería la aclaración para la determinación de dirección y sentido del momento dipolar magnético. Voy a dejarles un minuto para que tomen sus apuntes y realicen preguntas con relación a las gráficas y lo que se ha indicado en esta última diapositiva. Preguntas con relación a esta última diapositiva, al análisis que se ha realizado. No hay preguntas, ¿puedo continuar?
¿Puedo continuar? Eh, puedo, vamos a resolver algunos ejemplos iniciales. Eh, por favor, confírmeme que seguimos en línea. Sí, seguimos en línea ya. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla de mi PC y a continuación voy a compartir la pantalla de mi tablet, ¿ya? Este material, como saben, va a estar disponible en el transcurso de la tarde, ¿ya? Estoy compartiendo la pantalla de mi tablet, por favor. Luego cambien de icono. Ya el icono con el cual estaba inicialmente solo se ha quedado con mi foto y otro icono, pero con el mismo usuario, estoy compartiendo la pantalla de mi tablet. ¿Pueden observar? Sí, sí. Bueno, entonces vamos a resolver algunos ejemplos mientras el tiempo nos dé, ¿ya? Además, acá lo voy a poner en pantalla completa, no, cancelar. Esto vamos a minimizar. Bueno, entonces vamos a plantear en la mayoría de los capítulos, hay algunos ejemplos que sí o sí debemos resolver, que la mayoría de los docentes resuelven, y algunos problemas tipo examen vamos a plantear también, ¿ya? Los problemas y los ejemplos iniciales deben de conocerlos sí o sí ustedes, ¿no? Para conceptualizar mucho mejor la teoría inicial que vamos a siempre, vamos a intentar compartir con diapositivas, ¿no? Y si es necesario, igual vamos a utilizar la tablet que ustedes están observando. Entonces, plantearemos el primer ejemplo. Dice, ejemplo 1, acá, sea el campo magnético uniforme en el cual un protón se está moviendo. La pregunta dice, describir la trayectoria del protón. Si su dirección inicial es, me piden que considere 3 incisos. Inciso A, paralelo al campo magnético. Inciso B, perpendicular al campo magnético. Inciso C, forma un ángulo intermedio. No es paralelo, no es perpendicular, ¿no? Un ángulo intermedio menor a 90 grados. Paralelo y perpendicular formarían 0 grados y 90 grados, ¿no? Hace referencia a ese aspecto. Entonces vamos a plantear la solución a este ejemplo. En primera instancia hemos graficado las situaciones que me piden que considere, ¿no? En el inciso A se puede observar líneas de campo magnético acá y una partícula de carga positiva que sería el protón, ¿no? Q, donde la velocidad lineal es paralelo a las líneas de campo magnético. Me indicaba se está moviendo en dirección, ¿no? En esa dirección, ¿no? Para el inciso B dice que el campo magnético y la dirección son perpendiculares. Entonces, el campo magnético para el inciso B está entrando en el plano de la pantalla que ustedes están observando y el vector velocidad con el cual se está moviendo está acá, ¿no? Está en el plano de la pantalla, ¿no? Entonces forman un ángulo de 90 grados. Y para el inciso C,
la tenemos en la gráfica, velocidad y campo magnético forman un ángulo θ, que va entre 0 y 90 grados. Entonces, en esos casos, calcularemos la trayectoria, ¿no?, que va a seguir. Eso es lo que me piden, describir la trayectoria del protón, ¿no?, si sus direcciones iniciales son las que hemos tomado en cuenta, ¿no? Entonces, para todos estos cálculos vamos a considerar la determinación de la fuerza magnética. Entonces decimos fuerza magnética está dado por esta ecuación, es igual a Q multiplicado por el producto vectorial de velocidad cruz campo magnético. Para este caso vamos a calcular el módulo de la fuerza magnética, ¿no? Este sería el vector F, ¿no? Este es vector por si acaso. Si para el inciso A calculamos el módulo, se puede observar que θ es igual a 0 grados en primera instancia, ¿no? Aquí decimos θ es igual a 0 grados. Por lo tanto, en el cálculo del módulo, diríamos fuerza magnética vector módulo. Esto va a ser igual a Q, módulo de la velocidad, módulo del campo magnético, seno de 0 grados. Como seno de 0 grados es 0, entonces acá vamos a tener que esto es igual a 0. Esto va a ser 0 newton. Y considerando nuestros conceptos de dinámica, si la fuerza que se ejerce sobre esta partícula es 0, entonces el objeto si se está moviendo va a continuar moviéndose con la misma velocidad, ¿no? No se va a cambiar nada en el movimiento de la partícula. Entonces la trayectoria que va a describir para el inciso A sería la de una línea recta, ¿no? Entonces en este caso la trayectoria descrita sería esta, ¿no? Va a seguir el de esa línea ahí punteada que estoy graficando. Esa sería la trayectoria, ¿no? Una trayectoria en línea recta. Ese sería para el análisis para el primer caso. Para el inciso B, tenemos acá las líneas de campo magnético que están entrando en el plano de la pantalla que ustedes están observando, y aquí está la partícula de carga Q que se mueve con una velocidad lineal, formando un ángulo de 90 grados con las líneas de campo magnético. Vamos a determinar la fuerza magnética, ¿no? Para la posición inicial, vamos a considerar estos ejes ortogonales. Vamos a graficar sobre estos ejes ortogonales los vectores velocidad y campo magnético para determinar la dirección de la fuerza magnética. Entonces decimos, acá, primera instancia voy a cambiarle esto para hacer rápido mi gráfica. Voy a utilizar color verde. Las líneas de campo magnético están entrando y voy a cambiar el grosor. Quito. Entonces esta sería la línea de campo magnético y el vector velocidad es de izquierda a derecha. Sería el vector velocidad. Esto es campo magnético, velocidad. Y en este caso, la fuerza magnética, si determinamos el producto vectorial velocidad plus campo magnético, tendría este sentido. Este sería el sentido de fuerza magnética. Y graficada sobre nuestra partícula, este sería el sentido de, el sentido de la fuerza. Fuerza magnética. Y esta fuerza, como pueden observar, va a hacer que esta partícula se vaya desviando, ¿no? Se desviaría más o menos así, ¿no? O sea, lo va a empujar hacia arriba y va a seguir una trayectoria así aproximadamente, ¿no? Perdón, estas líneas todavía voy a arreglar. Así más o menos, ¿no? Así, esas líneas punteadas de color negro que estoy observando acá, que he graficado, va a seguir, ¿no?
y vamos a ubicarlo en esta posición a continuación a la partícula, ¿no? Pero voy a borrar estas líneas acá. Entonces, voy a suponer que está por acá la partícula Q con una velocidad tangencial B de esta manera. Ahora, hasta ese punto se ha movido porque le está empujando la fuerza FB, por nuestros conceptos de dinámica, lo va a desviar hacia arriba, ¿no? Entonces, en esa posición vamos a considerar el análisis del sentido de la fuerza magnética. Entonces, nuevamente decimos, considerando estos ejes ortogonales ahora, ¿ya? 3 ejes ortogonales, vamos a graficar sobre esos 3 ejes velocidad y campo magnético. Entonces decimos, campo magnético está entrando, este sería el sentido. La velocidad ahora es vertical, de abajo hacia arriba, este sería el sentido de la velocidad. Entonces acá tendríamos campo magnético B entrando, velocidad lineal, y si determinamos el producto vectorial B cruz B, velocidad cruz campo magnético, la fuerza ahora tiene este sentido. Este sería el sentido de la fuerza magnética. Vector. Entonces esa fuerza va a estar en este sentido. Esa sería la fuerza magnética. Entonces ahora va a ser que se desvíe siguiendo más o menos esta trayectoria, ¿no? Así. Acá está la trayectoria por si no se observa, ¿no? Esa línea de color negro. Y cuando esté en la parte superior, la fuerza va a estar dirigida hacia abajo, describiendo una trayectoria circular, como la que vamos a representar a continuación. Entonces, ahí voy a, con fines didácticos, hacer coincidir. Perdón, acá vamos a pedir. Estaba bien. Voy a acomodar mi trayectoria circular. Sí, más o menos. Entonces esa sería la trayectoria circular que va a seguir, ¿no? Lo que hemos indicado hace un momento, que quería graficar esa trayectoria circular. Cuando esté en la parte superior, ustedes pueden repetir el análisis. Aquí está la partícula de carga Q. Va a moverse con una velocidad lineal en este sentido, y la fuerza magnética ahora va a ser en este sentido, FB. Cuando llegue a esta posición intermedia, tenemos la partícula Q, donde ustedes pueden observar, repiten el análisis y van a determinar que la fuerza magnética va a tener este sentido. Esa fuerza magnética se convierte en una fuerza centrípeta, ¿no? Y ustedes pueden aplicar ecuaciones de dinámica para determinar radio de giro, velocidad angular con la que gira, periodo, datos numéricos, ¿no? Entonces acá diríamos sumatoria de fuerzas centrípetas es igual a masa por aceleración centrípeta. Y en este caso la fuerza magnética sería la única fuerza centrípeta. Esto sería igual a masa por aceleración centrípeta. Y pueden utilizar velocidad tangencial al cuadrado sobre R, recordando conceptos, ¿no? Para relacionar, ¿no? Y recuerden, si es movimiento circular uniforme, velocidad tangencial es igual a R por W. Y con esa ecuación ustedes pueden ya determinar la velocidad angular a la cual gira. Conceptos de mecánica o de cinemática, perdón, que se utilizan mucho, ¿no? Y la respuesta, ¿cuál sería? La trayectoria es el de una circunferencia, trayectoria circular para el inciso B. ¿Me están siguiendo? ¿Puedo continuar con el inciso C? ¿Cómo vamos? ¿Puedo continuar?
Sí, Ah, sí. Inge, es como una Sí, consulta. ¿Podría explicar el sentido de la fuerza del campo magnético, por favor? para el inciso B, Sí, por favor, el de arriba. aquí, No, 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 el del sistema de referencia, el que ha hecho esos dos, el de arriba, por favor. aquí, Sí, es el de la fuerza, por favor. acá, ¿no? Sí, Ya. Recuerden, tenemos que determinar el producto vectorial. Aquí abajo determinamos B cruz B, o sea, movemos B en este sentido, ¿no ve? B cruz B y me da este vector, ¿no? FB. Acá, si trato de hacer lo mismo, diría, más fácil es para mí determinar el producto vectorial en la parte superior acá, es más fácil determinar el producto vectorial opuesto, campo magnético cruz velocidad. Si hago así, ¿no? El vector, este sería V cruz velocidad, ¿no? Por lo tanto, velocidad cruz campo magnético tendría sentido opuesto. Eso es lo que yo hago al analizar. Si quieren pueden seguir ese procedimiento. ¿Estamos de acuerdo? No sé si ha quedado claro. Me piden que calcule velocidad cruz campo magnético, ¿no? Ese es el sentido de la fuerza, ¿no? Esto es igual a fuerza magnética. Pero en este caso yo he determino B cruz B. Y como ustedes saben, B cruz B es igual a menos B cruz B, tiene sentido opuesto como vector. Entonces, si he determinado este producto vectorial, el sentido opuesto le corresponde a la fuerza. Ese procedimiento sigo. ¿He aclarado su consulta? sí, Inge, entonces sería del sentido contrario, ¿verdad? Claro, sí. Sí, sería el de sentido contrario. Esto es para carga positiva, ¿no ve? Para carga negativa tiene sentido opuesto. ¿Recuerdan, no? Consideren que estos ejes, tal vez ahí hay confusión, digamos que este es el eje X, este es el eje y este es el eje Z, consideren, ¿no? La velocidad está en el eje X opuesto y el campo magnético, perdón, ¿no? Está sobre el eje X, opuesto al eje X, y la velocidad está sobre el eje Z, ¿no? Y el producto vectorial velocidad cruz campo magnético va a estar sobre el eje Y, pero opuesto. Tal vez eso aclare un poco las dudas. Eh, ¿Puedo continuar? Sí, Podemos continuar con el inciso C. Ya, bueno, continuando con el inciso C, vamos a realizar el siguiente análisis, ¿no? Nos dice en el inciso C que la velocidad forma un ángulo intermedio entre 0 y 90 grados, ¿no? Con el campo magnético. El inciso C generalmente en la mayoría de los análisis que ustedes van a revisar en la bibliografía que les he recomendado, van a observar que la forma más sencilla es descomponer este vector en un vector paralelo al campo magnético, que sería este vector, y otro vector perpendicular a las líneas de campo magnético, que sería este. Entonces, le vamos a denominar Bx a este, perdón, ¿sí? Bx a esta componente y a esta le vamos a denominar By. Entonces, vamos a resolver para Bx y By. Acá no se nota mi By, si acaso así lo voy a anotar, By. Entonces, para Bx y By voy a resolver, pero ya he hecho ese análisis, ¿no? Para Bx, el campo magnético es perpendicular la velocidad es paralelo a las líneas de campo magnético.
para BY, la velocidad es perpendicular a las líneas de campo magnético. Entonces, solo con fines didácticos voy a anotar, ¿ya? Por separado. Voy a decir acá, para BX, la trayectoria que va a seguir es la de una línea recta. Tal vez con fines didácticos, puedo decir, aquí va a estar la línea de campo magnético y va a estar aquí el vector velocidad. Para aclarar, campo magnético. Y acá está Bx. Y la partícula de carga estaría aquí. Entonces, la trayectoria descrita va a ser la de una línea recta. Esa trayectoria va a seguir. Para BY, nuevamente con fines didácticos, porque ya hemos realizado el análisis. Para BY tendríamos líneas de campo magnético de la siguiente manera. Vamos a considerar el caso de visto, digamos que estamos observando desde acá, ¿no? Perdón. Vamos a suponer acá que aquí le estamos viendo así, ¿no? Desde este segmento. Perdón. Que estamos observando desde este punto. Aquí tenemos un problema, un momento, por favor. Vamos a hacer cosa. Entonces vamos a suponer, mil disculpas nuevamente, y aquí está estamos viendo así, ¿no? Visto de las líneas de campo magnético, estamos viéndolo por detrás, entonces vamos a tener líneas de campo magnético aquí entrando. La gráfica que hemos analizado en el inciso B, ¿no? Y tenemos la posición que se muestra, digamos que es esta, aquí está la partícula de carga Q, ¿está? Y el vector velocidad está aquí. Perdón, vector velocidad. Y estas son las líneas de campo magnético. Por lo tanto, la trayectoria descrita va a ser la de una circunferencia. Más o menos, volveremos más con mejor. Esa sería la trayectoria descrita, la trayectoria de una circunferencia, por separado. Pero para determinar la trayectoria final hay que componer, ¿no? Entonces podemos decir, componemos el movimiento, un procedimiento similar a la composición de movimiento para el movimiento parabólico, ¿no? Dividíamos el movimiento sobre el eje Y y sobre el eje X y se determinaba la trayectoria, ¿no? Parabólica. En este caso, diríamos lo siguiente, ¿no? Líneas de campo magnético. Estas son las líneas de campo magnético B. Y aquí está la partícula de carga Q. Que inicialmente tenía una velocidad B. Por lo tanto, la trayectoria seguida sería la velocidad en Y va a hacer que describa trayectorias circulares, pero la velocidad en X va a hacer que avance en dirección del eje, en la dirección de las líneas de campo magnético. Por lo tanto, la trayectoria va a ser una trayectoria helicoidal, de la siguiente manera. Aproximadamente así. Esa sería la trayectoria que va a seguir. Va a seguir una trayectoria helicoidal. Y si quieren podemos
apuntar aquí, para este caso, trayectoria helicoidal. Esa sería la respuesta para esta pregunta, ¿no? Tal vez tienen alguna consulta, algún comentario. Voy a dejarles con esa imagen para que observen el análisis y si tienen alguna consulta, lo realicen, ¿no? Quieren que aclaremos alguna parte de la solución, vamos a hacer. Consultas con relación a lo que se ha descrito. Les estoy dando 1 a 2 minutos para que tomen sus apuntes con relación a algunos aspectos importantes que ustedes han observado en la solución de este ejemplo. Y hay una pregunta para el inciso C. Entonces ahí sería 9 la respuesta. Sí, la respuesta esta sería, ¿no? La trayectoria helicoidal. Gracias. La forma de la trayectoria, esta sería la respuesta, ¿no? Separamos el análisis para Bx, By, y esa sería la respuesta, la trayectoria helicoidal. En el siguiente ejemplo, vamos a resolver un problema para este caso, para el inciso C, pero numérico, donde me van a pedir esta distancia XP. La distancia entre esos dos puntos, ¿no? Y tenemos que considerar que para determinar XP, la partícula ha dado una vuelta, ¿no? Va dando vueltas. Entonces vamos a tener que calcular en primera instancia el periodo, ¿no? que va a emplear, ¿no? El periodo es el tiempo en el cual da una vuelta, ¿no? Frecuentemente en preguntas de examen se ha realizado muchas veces ese cálculo, por eso vamos a pedir a continuación ese pequeño cálculo. ¿Puedo continuar? ¿Puedo pasar a la siguiente página? Sí. Esa distancia XP se conoce como distancia de paso, ¿no? XP, pero para esa trayectoria helicoidal. ¿Puedo continuar? ¿Puedo pasar a la siguiente página? Sí, Inge. Muchas gracias, gracias. A ver, para terminar la clase, resolveremos este ejemplo más, ¿ya? El día de mañana vamos a continuar con ejemplos, ¿ya? Ejemplo básico todavía, ¿ya? Dice, ejemplo 4, una partícula de carga Q y masa M penetra en un campo magnético B.
formando un ángulo con la dirección del campo magnético. Si describe una trayectoria helicoidal, o sea, es el caso del anterior ejemplo, el caso C, ¿no? ¿Qué distancia paralela al campo magnético recorre al dar una vuelta? Entonces, hay que determinar la distancia XP que hemos indicado hace un momento, ¿no? Entonces, vamos a plantear la solución, ¿no? Decimos solución, y esta sería la gráfica del movimiento, y ya no lo voy a reiterar porque el análisis ya lo hemos realizado hace un momento, ¿no? La velocidad está formando un ángulo θ, entonces la trayectoria descrita es la trayectoria helicoidal que se muestra, ¿no? Y la distancia paralela a las líneas de campo magnético sería esa distancia XP. Entonces hay que calcular esa distancia XP. Y para determinar el tiempo en el cual da una vuelta, en primera instancia, vamos a calcular movimientos, vamos a analizar el movimiento circular. Para BY, supuestamente el vector velocidad vamos a dividir en sus componentes en X y en Y. Entonces aclaramos acá, esta velocidad B vamos a dividir en sus componentes Bx y By. Perdón. Esta es la velocidad B que forma un ángulo θ. Y vamos a determinar Bx en módulo sería igual a módulo de velocidad por coseno de θ, ¿no? Y vamos a determinar By, ¿no? Donde By sería igual a By igual a velocidad seno de θ. Entonces, con esos cálculos previos, decimos para la velocidad para By, vamos a realizar el análisis cinemático, ¿no? Entonces decimos, para el movimiento circular, sumatoria de fuerzas centrípetas tiene que ser igual a masa por aceleración centrípeta, que sería aceleración centrípeta. Anotaremos, pero ahora vamos a anotar la relación, la ecuación que relaciona aceleración centrípeta con velocidad lineal. Entonces diríamos masa por velocidad en y al cuadrado, porque esa es la velocidad que genera el movimiento circular sobre radio de giro. Entonces, la fuerza magnética para este caso sería la siguiente, ¿no? Entonces vamos a decir, la única fuerza que va a ejercer acá, que va a generar la fuerza centrípeta es la fuerza magnética. Esa fuerza magnética es igual a carga. Voy a determinar el módulo de esta fuerza magnética. El módulo de esa fuerza magnética sería igual a Q, módulo de B, velocidad, módulo del campo magnético, pero esta velocidad sería la velocidad en Y, ¿no? Recuerden, porque estamos analizando movimiento circular. Aquí voy a poner B en Y, campo magnético, seno de 90 grados. Y esto sería igual a masa, velocidad en Y al cuadrado sobre R. Seno de 90 grados es 1, esto va a ser igual a 1. Vamos a simplificar velocidad en Y con velocidad en Y al cuadrado, de tal manera que vamos a tener acá la ecuación Q, velocidad en Y, velocidad en Y ya no existe, campo magnético en el lado izquierdo de la ecuación, y solo vamos a tener acá, ¿no? Masa, velocidad en Y al cuadrado sobre R. En esta ecuación podemos, ya no es velocidad al cuadrado, sino velocidad nomás. Podemos relacionar la velocidad tangencial con la velocidad angular. Por lo tanto, esta velocidad en Y es igual a W por R, por nuestras ecuaciones de cinemática. Simplificamos R con R. Tenemos que acá esto va a ser igual a masa W nada más, nos quedaríamos con esa expresión, pero W, recuerdan, también por ecuaciones de movimiento circular uniforme, es igual a 2pi sobre T.
Por lo tanto, esto sería igual a masa 2pi sobre t. De esta ecuación puedo despejar el periodo, ¿no? Por lo tanto, t mayúscula, que es el tiempo que demora en dar una vuelta, va a ser igual a 2pi por m. Esto va a ser una relación de este tipo, entonces aquí voy a trazar una línea. Tendríamos 2pi por masa dividido entre Q por B mayúscula. Esa sería la ecuación para calcular el periodo, el tiempo que tarda en dar una vuelta. Este sería mi tiempo T, ¿no? Que tarda en dar una vuelta, ¿no? El tiempo que demora en dar una vuelta. Ahora, una vez que tenemos ese tiempo, realizamos el movimiento rectilíneo. Para el movimiento rectilíneo tenemos que considerar la velocidad en X, ¿no? Y velocidad en X, como hemos calculado acá, esa velocidad en X es igual a velocidad módulo del vector velocidad por coseno de tita. Y para el movimiento horizontal es un movimiento rectilíneo, como acá hemos mencionado, ¿no? Porque la fuerza magnética no causa que se acelere la partícula, ¿no? Entonces, ¿recuerdan la ecuación que relaciona desplazamiento, velocidad con el tiempo? Me permite calcular xp, ¿no? Entonces, acá decimos x es igual a velocidad en x por tiempo. Esta distancia x es la distancia que me han pedido xp, y este tiempo es el tiempo que tarda en dar una vuelta, o sea, el periodo. Por lo tanto, la distancia xp que tengo que calcular va a ser igual a velocidad en x, que sería velocidad módulo del vector velocidad por coseno de tita por el periodo, ¿no? T, multiplicado así. Reemplazando, acá tendríamos velocidad, coseno de tita, multiplicado por el periodo, ¿no? Me lo puedo copiar acá esta expresión. Voy a anotar aquí. Entonces, agrupando términos para plantear una ecuación para xp de forma general, diríamos que xp va a ser igual a, vamos a tener una fracción, por lo tanto voy a trazar una línea. En el numerador tendríamos 2pi masa por módulo del vector velocidad, y en el denominador tendríamos Q por campo magnético, que va a ser función cosenoidal, coseno de tita. Esa sería la expresión para xp. Sería nuestra solución. xp va a ser igual a 2pi por masa, velocidad, dividido entre Q por B, por coseno de tita. Por si acaso, solo como aclaración, les comento que frecuentemente suelo resolver este ejemplo, pero en algún examen se ha formulado una pregunta como esta, pero no igualito, sino acá, por favor, presten atención en esta parte, solo que en el examen se ha cambiado el ángulo de tita. Entonces, aquí se ha trazado una línea y se ha puesto aquí alfa. Y resulta que en el examen han puesto la misma respuesta, ¿no? Para alfa ya no va a ser coseno de tita, sino seno de tita o seno de alfa, ¿no? Tienen que considerar dónde se colocan los ángulos, por si acaso. Eso solo como comentario. Creo que hace 2 semestres se ha formulado esta pregunta, pero ya no se ha considerado el ángulo con el campo magnético, sino con una línea perpendicular a las líneas de campo magnético. Y si colocan esta misma ecuación está mal, ¿no? Ustedes tienen que conocer el procedimiento, como hasta ahora en las materias de física han ido estudiando. Bueno,
si alguien tuviera alguna consulta con relación a este par de ejemplos iniciales que hemos realizado, podemos aclarar sus dudas. A ver, unos 2 minutos para tomar sus apuntes, y conforme toman sus apuntes, si encuentran alguna duda, me realizan sus preguntas para despejar sus dudas, ¿no? Si aparece una duda por ahí. Si tuvieran el valor de la velocidad, la masa del protón, la carga del protón y el valor del campo magnético, ya podrían calcular el valor en función de tita, ¿no? Acá tal vez como aclaración para problemas posteriores, podemos anotar algunas constantes que necesitan, ¿no? Para cálculos numéricos. Mientras terminan de tomar sus apuntes, podemos indicar que la masa del electrón es igual a 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos durante toda la materia van a necesitar. La masa del protón, tienen que memorizarse estos valores, es igual a 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces, la masa del electrón y la masa del protón va a tener esta relación. La masa del protón es mayor a la masa del electrón. El electrón tiene una masa menor a la masa del protón. Entonces, si hablamos de su peso, ¿no?, sobre cierta superficie, el peso del protón va a ser mayor que el peso del electrón. Y la carga del electrón es igual a menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y la masa del protón, vamos a decir acá, pero la carga del protón es igual a más 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. La carga del protón en módulo o en valor, vamos a decir que es el mismo, pero tiene polaridad opuesta, ¿no? Entonces acá, para aclarar ese dato, podemos decir carga del protón es igual a menos carga del electrón, para aclarar. Esas constantes vamos a necesitar para ejemplos que vamos a resolver el día de mañana, ¿ya? Con lo que vamos a concluir la clase de hoy. Entonces, gracias por la atención prestada. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Inge. Hasta luego.